Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciera que todos los que no la adorasen fueran muertos. Apocalipsis 13:15. Este versículo ha sido leído durante siglos con temor, misterio y confusión. Muchos lo redujeron a fantasía, otros lo llevaron al extremo del sensacionalismo, pero si se lo analiza con calma, el texto no habla primero de terror, sino de un sistema, una imagen creada por el hombre, una imagen que recibe una forma de vida, una imagen que habla, una imagen que exige obediencia. La Biblia no afirma que sea una máquina, pero tampoco dice que no pueda serlo. Lo que hace es describir una lógica, un patrón, una estructura de poder. Durante siglos ese patrón era imposible de imaginar en la realidad. Hoy, por primera vez en la historia, ya no lo es. Vivimos en una era donde sistemas creados por el hombre hablan, responden, interpretan, recomiendan y deciden. No tienen cuerpo, pero tienen voz. No tienen alma, pero influyen. No gobiernan por la fuerza, sino por aceptación. Y acá aparece la pregunta central, la que incomoda de verdad. ¿Qué sucede cuando el ser humano empieza a delegar su discernimiento? La Biblia jamás condena la tecnología. Nunca. Lo que condena es algo mucho más sutil: ceder la conciencia, renunciar al juicio, entregar la autoridad interior. En Génesis 11, el relato de la Torre de Babel no trata sobre ladrillos ni alturas. Trata sobre un proyecto humano que busca centralizar poder, lenguaje y dirección bajo una sola estructura. Para no ser dispersados, dice el texto, es decir, para que nadie piense distinto. La torre no cae por ser alta, cae porque intenta reemplazar el orden divino por un sistema total. Ese mismo principio aparece amplificado en el Apocalipsis, no como una torre, sino como una imagen, no como un edificio, sino como una autoridad que habla. La imagen no obliga primero, la imagen convence, habla, define, marca límites y solo después castiga al que no se somete. Ese detalle es crucial. El dominio bíblico nunca empieza con violencia, empieza con consenso. Por eso en Daniel 12:4 se dice que en los últimos tiempos el conocimiento aumentará, no la sabiduría, el conocimiento. Más información no implica más verdad, implica más dependencia de sistemas que ordenen esa información. Hoy, millones de personas no verifican, no disciernen, no reflexionan, preguntan, consumen respuestas, aceptan conclusiones. La pregunta bíblica no es tecnológica, es espiritual. ¿Quién define la verdad? ¿Quién decide lo correcto? ¿Quién establece lo que puede decirse y lo que debe ser silenciado? En 1 Juan se introduce un concepto clave: el espíritu del anticristo. No se lo describe como una figura monstruosa, sino como una influencia que ya opera en el mundo. Una lógica que reemplaza a Dios, que niega la verdad trascendente y que centraliza la autoridad. Ese espíritu no necesita un rostro, necesita un sistema. Por eso es importante decirlo con claridad. La inteligencia artificial no es el anticristo. La Biblia no afirma eso, pero la IA puede convertirse en la herramienta perfecta para un mundo que ya no quiere discernir. El peligro no es que una máquina piense, el peligro es que el ser humano deje de hacerlo. Cuando una sociedad acepta decisiones automáticas solo porque son eficientes, cuando obedece recomendaciones solo porque el sistema sabe más, cuando delega el bien y el mal a una autoridad impersonal, la profecía deja de parecer simbólica. La imagen que habla no necesita conciencia, solo necesita legitimidad, y esa legitimidad se la otorgan los hombres. La marca de la bestia en el texto bíblico no es solo una señal externa, es un acto de adhesión, una aceptación voluntaria del sistema, una forma de decir, yo confío más en esto que en mi conciencia. Eso es lo verdaderamente inquietante, porque nadie es forzado a adorar la imagen al principio. La adoración ocurre cuando la comodidad supera a la verdad. La Biblia no advierte sobre chips, advierte sobre sumisión, no advierte sobre máquinas,
advierte sobre hombres que renuncian a su responsabilidad espiritual. Cuando una voz creada por el hombre define la realidad, cuando nadie se atreve a cuestionarla, cuando disentir se vuelve peligroso, el problema ya no es tecnológico, es teológico. La inteligencia artificial no tiene voluntad, no tiene fe, no tiene maldad, pero puede amplificar lo peor del ser humano si se la coloca en el lugar que nunca le corresponde. El texto bíblico no nos llama a destruir sistemas, nos llama a discernirlos, a no entregar el alma por eficiencia, a no confundir inteligencia con sabiduría, a no obedecer una voz solo porque habla con autoridad. Porque el anticristo, según la Biblia, no triunfa por imponer, triunfa cuando nadie resiste. Y esa resistencia no es violenta, es interior. El que tenga oídos, que oiga.